La pareja en la fotografía es Douglas Benefield y Ashley Benefield. Ellos sonríen como si nada pudiera quebrar la calma bajo aquellas luces deslumbrantes. Pero detrás de esa sonrisa había grietas finas y oscuras que se filtraban en cada rincón de un matrimonio que parecía perfecto. Entre fiestas elegantes y promesas dulces, poco a poco se fue formando un hogar asfixiante, donde la desconfianza y el miedo se adherían a las paredes como fantasmas. Y entonces, en un día que parecía común, un disparo retumbó, desgarrando aquel espacio, dejando atrás un cadáver, una confesión ambigua y una historia escalofriante que estremeció a toda la nación de los Estados Unidos. Esto no fue solo la tragedia de una familia, sino también un relato aterrador sobre las sombras en el amor, capaz de convertir una sonrisa tierna en una maldición mortal. El criminal Douglas Benefield nació el 2 de octubre de 1961 en Palo Alto, California, Estados Unidos. Es el segundo hijo del matrimonio entre John Benefield y Susan Glass. Tienen otros dos hijos, Wesley y David. La madre era maestra y el padre ingeniero aeroespacial. En la casa de la familia Benefield, la disciplina y el esfuerzo eran muy valorados. Gracias a la carrera de John, la familia se mudó al estado de Alabama, específicamente a la ciudad de Huntsville, conocida por su papel en el desarrollo de tecnología avanzada en la industria aeroespacial. En el nuevo entorno, Douglas destacó como un niño curioso y entusiasta, junto a su hermano David, con quien tenía un vínculo muy fuerte. Asistían a campamentos de la iglesia, motivados por su madre a participar activamente en la comunidad religiosa. Más adelante, en la etapa de la secundaria, el joven se unió al equipo de lucha libre, lo que le ayudó a demostrar compromiso y pasión por este deporte hasta alcanzar una de las mejores posiciones en la escuela. Inspirado por su hermano David, decidió continuar con esta pasión. Recordando su primera pelea, David dijo que nunca olvidará cómo su hermano lo acompañó, alentó y apoyó. Sin embargo, se necesitaba más o menos para al mismo tiempo, la familia enfrentó un duro golpe, la pérdida de John. Finalmente, él decidió regresar con Susan y los niños al estado de Texas, su tierra natal, para poder contar con el apoyo de sus seres queridos, mientras ella y los chicos paseaban por el funeral. Después, Douglas estudió biología en la universidad local. Según personas cercanas a él en esos años, fue excelente y demostró un gran potencial juvenil. No solo participaba activamente en la facultad, sino que también fue cofundador de una asociación estudiantil, mostrando habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. También descubrió una pasión por el arte que antes desconocía. Le encantaba esta nueva faceta de sí mismo, una personalidad que finalmente definió quién era. Se entregó por completo a pintar murales y diseñar logos, esforzándose por destacar en algunos de sus proyectos académicos. Esta combinación de talentos le ayudó a mantener su pasión por la lucha libre y entre varias ocupaciones siempre encontraba tiempo para seguir practicando este deporte. Su disciplina y esfuerzo valieron la pena cuando llegó al top 10 de los mejores luchadores del estado. Después de graduarse, Douglas se unió a la Marina, donde comenzó como navegante y piloto auxiliar en un portaaviones y luego continuó su formación en la Escuela de Aviación, donde obtuvo el rango de oficial de vuelo. En la Marina a principios de los años 90, su vida cambió cuando apareció el amor en la dirección correcta y lo hizo con tal intensidad que incluso llegó al matrimonio. Sin embargo, el divorcio llegó tan rápido como ese amor fulminante. Al principio, Douglas debería apostar por buscar mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente en la fuerza. Esto lo llevó a inscribirse en la Escuela de Inteligencia y luego a unirse al Departamento de Inteligencia Naval. Pero una vez que alcanzó el rango de comandante en la Marina, se retiró, dejando atrás una carrera militar destacada para dedicar su vida a la novela. Se mudó a Charleston, en Carolina del Sur, donde abrió un restaurante y gracias a su experiencia militar trabajó como consultor en empresas de seguridad y tecnología de comunicación, con licencia para establecer contratos con el gobierno. También tuvo una nueva oportunidad en el amor cuando conoció a Renee Cusar, una madre soltera de 2 hijos pequeños.
A finales de 1999 se casaron y formaron un hogar junto con sus 2 hijos. Pero aunque en apariencia eran una pareja estable y normal, hubo momentos de conflicto cuando él la agredió físicamente. Sin embargo, René nunca lo denunció. Todo siguió así entre ellos mientras ambos seguían sus caminos, y en 2001 celebraron el nacimiento de su hija, Eve. Con Eve. Poco después, Douglas se sometió a una vasectomía. En los años siguientes, todo pareció ir bien, y Douglas se involucró en la gestión de varias empresas tecnológicas que operaban tanto en el sector privado como con el gobierno. Finalmente, comenzando a incursionar en seguridad nacional, participando en proyectos relacionados con políticas. Sin embargo, su ausencia estratégica constante en casa debido a su carrera comenzó a afectar su relación con René, incluso llegando al punto de dormir en habitaciones separadas. Un día de diciembre de 2015, cuando Eva regresó de la escuela, encontró algo extraño en la puerta principal. Estaba cerrada, y aunque tocó el timbre y llamó sin obtener respuesta, la madre preocupada se arrastró entre los arbustos para llegar a una ventana. Luego, un vecino rompió la puerta y descubrió una escena de horror, ni más ni menos. El cuerpo sin vida de René, y desde entonces el vecino hizo lo posible para calmar a la joven y contactó a los servicios de emergencia. Los restos fueron trasladados al depósito de cadáveres. La autopsia reveló que René murió debido a una enfermedad cardíaca, no inesperada. La pérdida fue diagnosticada y toda la familia acudió. Desde ese momento, Douglas buscó refugio en la fe. Todo sucedió así. Asistía regularmente a la iglesia y diariamente le costaba levantarse y comenzar su día con la lectura de algunos versículos de la Biblia, y compartía eso con su hija. Cuando llegó 2016, había creado conexiones fuertes en este ámbito. Un político destacado por sus relaciones cercanas con algunos patrocinadores de campañas presidenciales del Partido Republicano. En el verano de ese año, asistió a una cena de recaudación de fondos en Florida, donde tuvo la oportunidad de conocer a Ashley Burns. Ella es una mujer hermosa, nacida en 1991 en Texas, fruto del matrimonio entre Alicia y Raymond. Burns se sumergió en ese mundo desde muy pequeña, en el ballet, donde tuvo la oportunidad de trabajar con profesores famosos y formar parte de compañías prestigiosas. Sin embargo, a los 23 años sufrió una lesión en una pierna que la obligó a dejar la danza profesional. Desde entonces se dedicó por completo a abrir una escuela de baile para niños y cerró el vestuario para talleres estudiantiles. También incursionó en el modelaje, en fotografía de trajes de baño y lencería, aunque sin mucho éxito. A nivel personal, Ashley atravesó un divorcio tras un matrimonio de 2 años y mantiene una relación cercana con su madre. En política, es una republicana apasionada y después de asistir a una manifestación intentó conocer al entonces candidato presidencial Donald Trump para agradecerle. Más tarde, formó parte del equipo de campaña en Florida, realizando esas tareas cuando conoció a Douglas en esa cena, y la atracción no fue nada complicada después de todo. Además de su belleza clásica, Ashley conserva la gracia y elegancia características de una bailarina, algo que junto con su personalidad extraordinaria la hacen destacar donde sea y en cualquier situación. Douglas no fue la excepción. Aquella noche, la conversación entre ellos fluyó de manera maravillosa y con total naturalidad. A pesar de la gran diferencia de edad, él tenía 54 y ella 24. Tras despedirse, él le envió un mensaje de texto agradeciéndole por el tiempo que compartieron. 2 días después, cuando Douglas tuvo que volar a Israel por trabajo, y Ashley mantuvo el contacto regularmente tal como ellos mismos habían informado durante esa semana. En el viaje intercambiaron mensajes de texto con tanta frecuencia que parecía que la de 2 adolescentes enamorados al despedirse. A través del contacto virtual descubrieron que tenían varios puntos en común, desde una fe religiosa profunda y palpable, hasta gustos similares por ciertos musicales. Compartían un interés notable por coleccionar armas. Cuando Douglas regresó a Estados Unidos, decidieron casarse a su manera, planeando todo en secreto sin contarle a Eva.
Finalmente, el 6 de septiembre de 2016, firmaron el acta matrimonial en una ceremonia privada y sencilla celebrada en Charleston, con solo un amigo cercano de Douglas como oficiante. Desde entonces, ella se instaló en su casa, pero en la dulce unión surgió una sorpresa. Sydney, amiga de Eva, también fue acogida en el hogar familiar. Debido a problemas en casa, Douglas y Ashley enfrentaron esta situación con la mayor calma posible y de hecho asumieron la responsabilidad de convertirse en tutores legales de la joven. Pero Ashley sentía que todos sus esfuerzos por acercarse a Eva eran en esencia inútiles, porque la adolescente estaba en duelo por la pérdida de su madre, y la verdad es que eso tampoco ayudaba con el nuevo matrimonio de su padre. Ashley intentaba motivarse aún más para intentar compartir actividades como ver videos de ballet o hacer proyectos de jardinería juntas, pero en el fondo no podía evitar sentir inseguridad y celos por la capacidad de Douglas de siempre poner a su hija por encima de todo, incluso por encima de ella. A comienzos de 2017, el matrimonio decidió unir sus ambiciones en un proyecto común para lanzar su propio producto. Una compañía de ballet en Charleston, con el propósito de desafiar los estándares tradicionales de la danza, reclutando bailarines de orígenes y características diversas, abriendo un espacio inclusivo donde todos tuvieran oportunidad de brillar. Paralelamente, para poder tener un hijo en común, Douglas accedió a la petición de su esposa y se sometió a una cirugía de reversión de vasectomía que resultó exitosa. En julio de ese mismo año, supieron que esperaban un hijo. Desde ese momento, la tensión entre Ashley y Eva aumentó, empeorando las cosas, cuando la madrastra descubrió el diario de la joven y pudo entender de primera mano el profundo odio que ella sentía hacia ella. En los días siguientes, este hallazgo provocó una serie de discusiones dentro del matrimonio, escalando peligrosamente tanto en frecuencia como en intensidad. En una de esas ocasiones, Douglas mostró su frustración golpeando una pared y luego también agredió a la mascota de la familia. La tensión familiar se volvió insoportable y alcanzó su punto máximo cuando, en un nuevo enfrentamiento, él tomó un arma y en un ataque de ira la lanzó hacia Ashley, causando una grieta en la pared para luego irse. Pero el problema no terminó ahí, porque después la llevó a su casa y se amenazó a sí mismo con quitarse la vida. Tras unos momentos de máxima tensión, finalmente se disparó. Esta verdad parece increíble, pero pocos días después organizaron una fiesta en un hotel para oficializar su matrimonio. Amigos y conocidos llegaron en agosto. Ashley sufrió graves molestias físicas por el embarazo y tras hablar con su esposo, acordaron que era mejor que él descansara en la casa de su madre en Florida. Mientras tanto, él se quedaría para organizar los preparativos de la compañía de ballet. El 18 de septiembre, día tan esperado para el lanzamiento de la compañía de ballet, Douglas llegó al estudio para supervisar la llegada de los bailarines mientras se concentraba en su trabajo. Ashley hizo un viaje largo de 800 kilómetros hacia Carolina del Sur y no dijo nada. Él llegó a la casa que compartían y empacó sus pertenencias. Antes de irse, dejó una nota en la pizarra donde se definía como un hombre posesivo y controlador, pero también aludía claramente al incidente con el arma, diciendo que temía por su vida y que ahora que su hijo había nacido, entendía perfectamente que no quería volver a saber nada de él. Le advirtió que llamaría a la policía si intentaba contactarla o seguirla. En cuanto leyó el mensaje, él lamentaba sus errores y a través de mensajes prometía cambiar su forma de vivir con su esposa. Durante semanas llenó los mensajes con disculpas, afirmaciones de amor y promesas similares por parte de ella. Se limitaba a responder solo sobre asuntos prácticos, como contratos de la empresa o temas financieros. Aunque él seguía prometiendo cambiar, Ashley no estaba presente para perdonarlo. Finalmente, ella habló con la policía y reportó a las autoridades sobre los problemas de ira de Douglas. Y, por supuesto, el incidente con el arma fue la causa para que los servicios de protección infantil intervinieran y quedara registrado. Fueron a su casa y lo entrevistaron. Luego, Ashley tuvo que someterse a una evaluación psicológica.
El informe concluyó que Douglas no tenía problemas de salud mental y no representaba una amenaza. Finalmente fue absuelto de los cargos, pero en ese momento aún enfrentaba problemas financieros. Los problemas económicos los afectaban porque, a pesar de intentar salvar la compañía de ballet, la verdad era que la inversión inicial era muy alta. Todos asumían que estaba cubierta, pero en realidad no existía. Por eso, estaba seguro de que podía obtener el dinero necesario antes de que se descubriera el fraude. La presión aumentaba y no tenía mejores ideas para pedir decenas de miles de dólares para cubrir la primera parte de la nómina a finales de octubre para los bailarines. Fueron despedidos y Ashley se distanció públicamente de la organización en las redes sociales. Douglas le pidió que eliminara la publicación para no afectar a los bailarines restantes, pero nadie lo hizo, y poco después él admitió públicamente la verdad y que no quedaba más remedio que cerrar la empresa en Florida. Ashley no mejoró y continuó debilitándose por el dolor intenso tras varios intentos de tratamiento sin encontrar la causa de tanto malestar. Envió una muestra de cabello a un laboratorio. Los resultados mostraron un nivel peligroso de toxinas, sugiriendo una investigación intencionada. Recordando esas bolsitas de té que Douglas le preparaba cada mañana, empezó a sospechar que él podría haber sido envenenado y que tal vez esa era la verdadera causa de su muerte repentina. La segunda esposa fue la que inmediatamente, sin prestar atención a las crecientes sospechas, Douglas le envió un paquete con bolsitas de té. Por supuesto, ella ni siquiera lo aceptó. En cambio, llevó el paquete a la comisaría para que lo analizaran un equipo especializado. Aunque los resultados de las pruebas mostraron que no había veneno en las bolsitas de té. 3 semanas antes de la fecha prevista para su parto, Ashley fue hospitalizada sin que Douglas lo supiera, y desde el primer momento le dijeron a los médicos que él había estado expuesto a metales pesados durante el embarazo. Eso implicaba que el bebé en su vientre también había sido afectado. Además, ella denunció haber sufrido violencia y haber estado retenida en casa. También acusó acoso en Florida, aunque esto no ha sido verificado. El hospital tomó precauciones por su seguridad y le asignó un nombre nuevo tras la cesárea realizada por el médico. Confirmaron que el bebé se llamaba Emerson y estaba sano. Aún así, acudió a los centros de oxigenoterapia hiperbárica de la ciudad y apuntó a su hija recién nacida a 26 sesiones en una cámara de oxígeno. A finales de julio de 2018, ella y Douglas se enfrentaron por primera vez en meses. En el Tribunal de Distrito de Manatee, Florida, él buscaba la custodia cuando su hija tenía apenas 4 meses. Él ni siquiera conocía a la niña, mientras ella presentaba denuncias por violencia doméstica e intento de envenenamiento. Ashley solicitó una orden de restricción contra él. Después de una audiencia, el juez extendió el caso 2 días más. Rechazó la solicitud de Ashley y decidió que ambos, padre y madre, compartirían la custodia. En ese proceso, el tribunal concluyó que no había pruebas confiables que demostraran que Ashley había sido envenenada o que sufriera alguna enfermedad relacionada con las acusaciones. No fue envenenada ni padeció ninguna enfermedad vinculada a esas acusaciones. De repente, según la decisión judicial, no les quedaba otra opción que reunirse y asistir a sesiones de terapia matrimonial. Todo por el bienestar de su hija, tema recurrente durante el fin de semana de Pascua. Desde 2019, cuando salían a cenar con la familia, ella y su madre hablaron en privado con Eva y plantearon las preguntas. Parece que la desconfianza de Ashley hacia Douglas no desapareció por completo. Después de escuchar que, según ellos, Douglas era responsable de la muerte de René y de lo que pudo haber ocurrido. Con la misma intención, ahora Eva intentó calmarlos de nuevo cuando notó que Ashley llevaba algo que parecía un anillo de compromiso, mientras instalaba en secreto un dispositivo de rastreo en el coche y contrataba a un detective privado para vigilarla. A través de esos métodos de espionaje se confirmó que en realidad la exnovia estaba saliendo con otra persona, a quien ella acusó ante la policía de presunto abuso hacia la hija pequeña de ambos, y así Douglas pidió el divorcio.
Mientras tanto, las autoridades concluyeron que no había pruebas que acusaran de algún delito. Luego, él envió un correo electrónico a la policía explicando que su relación tenía dos caras. En resumen, ambos parecían tener una relación irreparable, pero aún así quedaba incluso con el trámite de divorcio. A mediados de 2020, ella sorprendió con un mensaje donde él hablaba de reconciliación. Desde entonces comenzaron a verse de nuevo hasta que, creyendo que esta vez todo iría bien, ambos pudieron trabajar y planear mudarse a vivir juntos. Douglas alquiló un apartamento cerca de la casa de la madre de Ashley y empacó todas sus cosas en un camión de mudanza. El 27 de septiembre de 2020, cuando llegó, la suegra en Florida sacaba a pasear a su nieta mientras la pareja se dedicaba a las tareas que cada movimiento requería. De repente surgió un nuevo desacuerdo entre ambos y fue tan violento que los gritos alertaron a todos. Un vecino preocupado decidió llamar inmediatamente al 911. En segundos, Ashley, con un arma en la mano, corrió a la casa de otro vecino, tocó la puerta y pidió ayuda en estado de pánico. El hombre también se comunicó con los servicios de emergencia. Cuando llegó la ambulancia, seguida por la patrulla policial, todos los servicios médicos desplegados en la zona notaron que Douglas aún respiraba, pero junto a algunas heridas en una pierna y un brazo, la bala atravesó la cavidad torácica complicando la situación. Y de hecho, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió en un hospital local una hora después. Esa noche, Ashley declaró que ella actuó en defensa propia sin dar más detalles a los investigadores, mientras que Alicia afirmó que tanto ella como su hija fueron víctimas de violencia doméstica por parte de Douglas durante más de 3 años. Además, ella intentó buscar ayuda en varias ocasiones, pero no recibió ningún tipo de apoyo similar. El abogado de Ashley le dijo a un detective que su clienta estaba preparando un plan de escape para alejarse del exnovio de una vez por todas, describiendo que ella estaba en peligro y contaba con un psicólogo, 2 abogados y un teléfono desechable, además de tener un refugio y un coche alquilado listos. Según él, la idea era ejecutar el plan al día siguiente porque ella sufría pensando que su exnovio podría descubrirla. Aunque Ashley no fue arrestada, los detectives profundizaron en la investigación de la acusación de que actuó en defensa propia, pero se revelaron inconsistencias. Un hecho concreto es que Douglas no tenía armas ni objetos contundentes cerca, y ella no presentó señales de agresión ni heridas en el cuerpo. En noviembre de 2020, Ashley fue arrestada por homicidio en estado de no culpabilidad y pagó una fianza para quedar en libertad. Recuperó su libertad tras algunas semanas y aunque se le permitió ver a su hija, la custodia de Emerson fue puesta bajo la tutela de Alicia. La situación, en cambio, no se detuvo. Ella no fue prohibida de dar entrevistas y siguió defendiendo su versión de los hechos en adelante, mientras el caso avanzaba y dominaba los titulares de los portales de noticias, atrayendo la atención nacional hacia Ashley. Fue comparada con la protagonista de la película de 2010 titulada Cisne Negro, definida como un thriller psicológico ambientado en el mundo del ballet, tras múltiples cambios y transformaciones. El juicio está programado para el verano de 2024 según la ley. La fiscalía afirmó que Ashley planeaba ser madre soltera y, por lo tanto, nunca tuvo intención de permitir que el padre de su hija tuviera derechos de visita. La fiscalía no negó la acusación de abuso, considerándolo parte del control que ella ejercía. Tanto ella como la defensa mantuvieron la versión original, y en su declaración la mujer sorprendió a los presentes y a la audiencia nacional al narrar con profundo dolor lo que ocurrió en ese día fatídico. Ayer, la defensa afirmó que las autoridades no respondieron adecuadamente a las diversas denuncias que su cliente había presentado contra su esposo. Además, la defensa dijo que ella sufría del síndrome de la mujer maltratada, con el apoyo de las mujeres en la sala del tribunal. Encontraron a Alice y Emerson. Aunque tenía solo 6 años, el niño se detuvo a hablar con un periodista diciendo: «Me puse de pie por lo correcto y hice lo que debía hacer por mi madre». Sin embargo, tras deliberar toda la noche, el jurado declaró culpable a Ashley Benefield, pero no por el cargo de asesinato por el que fue juzgada, sino por un cargo menor de homicidio involuntario, por causar daño no intencional a su esposo, Douglas Benefield.
La pena mínima para este delito es de 11 años de prisión y la máxima puede llegar hasta 30 años. Luego, Eva elogió la sentencia mediante un video publicado en sus redes sociales. La defensa de Ashley declaró de inmediato que no estaban conformes con el veredicto y solicitarían la anulación del juicio, además de pedir un nuevo juicio debido a conducta inapropiada durante el proceso. Aunque inicialmente la audiencia para la sentencia de Ashley estaba programada para el 22 de octubre de 2024, cuando llegó la fecha, el juez anunció que analizaría la solicitud presentada por la defensa, alegando que el juicio había tenido fallas, incluyendo acusaciones sobre la integridad de un miembro del jurado y el posible uso de teléfono móvil durante las deliberaciones. La investigación concluyó la semana pasada. En octubre de 2024, todos aún esperan la decisión del juez sobre la posibilidad de realizar un nuevo juicio, y el destino de Ashley sigue incierto. Este caso se cerró en medio del luto, una vida perdida, otra atrapada en la justicia y un vacío imposible de consolar en el corazón de quienes quedaron atrás. Todo comenzó únicamente con resentimientos, con sospechas nunca resueltas, que poco a poco crecieron hasta convertirse en una tragedia que nadie pudo prever. Fue como una novela triste, donde el amor que parecía destinado a florecer terminó transformándose en espinas punzantes. Y allí se revela una lección sencilla pero profunda. En la vida matrimonial, lo más valioso no son los votos deslumbrantes, sino la capacidad de ceder, de escuchar y de compartir. Porque a veces basta con un apretón de manos a tiempo, una palabra dulce, para salvar a toda una familia, en lugar de dejar que todo se desmorone en un instante de ira. El hombre en esta fotografía es Pablo Antonio Amin. Su rostro, a primera vista, parece común, pero en esos ojos vacíos se esconde un abismo oscuro de violencia y obsesión. En el año 2007, en un hotel de Tucumán, convirtió aquel lugar en la escena de una pesadilla interminable, donde su joven esposa, María Marta Arias, fue estrangulada hasta la muerte por el mismo hombre en quien más confiaba, para luego soportar actos tan atroces que cuesta creer que fueran reales. Esto no fue solo un asesinato, sino un relato escalofriante, como salido de una novela de terror, donde el amor se distorsionó hasta convertirse en una obsesión sangrienta. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia impactante, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El crimen de María Marta Arias, nacida en 1984 en la provincia de Santiago del Estero, noroeste de Argentina. Ella es hija de María Olga Alonso y hermana mayor de Claudio y Juan Manuel Arias, en una familia donde la ausencia o presencia del padre no aclaraba mucho. María era la persona a quien todos sus seres queridos acudían, cariñosamente llamada Martita. Creció bajo la protección de sus dos hermanos. Durante sus primeros años, la joven mostró una bondad extraordinaria hacia los demás y también era muy educada y tranquila en sus estudios. Destacaba por su diligencia y también le gustaban los idiomas. Por eso su familia la inscribió en un curso de inglés en una academia privada, donde conoció a un chico llamado Pablo, en realidad Pablo Antonio Amin. Perdieron contacto. Pablo nació en 1983, en una familia trabajadora de clase media. Él era del mismo pueblo en Santiago del Estero. Es hijo de Graciela Beatriz Rodríguez y su esposo, cuya identidad no ha sido revelada, quien falleció antes del nacimiento de Pablo. Antes de que Pablo naciera, Graciela tuvo una hija llamada Andrea Boronel. Según la información, cuando Pablo tenía 14 años, falleció junto a un amigo de la misma edad en un accidente no esclarecido. No hubo problemas legales porque se confirmó que no hubo intención. Además, debido a su edad, las explicaciones sobre lo ocurrido fueron confusas o escasas. En ese momento, la hermana de Pablo, Andrea, se había mudado a la provincia de Córdoba para continuar sus estudios. Era el único adolescente en la familia y parecía pasar mucho tiempo en fiestas, con algunos problemas de reputación, porque tenía un comportamiento bastante agresivo y mostraba disposición para pelear. Luego cayó en la adicción a una sustancia prohibida.
Al final de su adolescencia, intentó mudarse a Córdoba con su hermana, pero al no adaptarse, regresó a vivir con su madre, gracias a la mediación de sus familiares. Participó en un programa de rehabilitación. Aunque no fue fácil, tras más de 3 años, finalmente fue considerado recuperado. Después de eso, Pablo empezó a trabajar en el negocio familiar. Se sabe también que en ese momento practicaba artes marciales y tenía muy buen desempeño. Mientras tanto, María se convirtió en una joven tranquila, reservada y al mismo tiempo poseía una belleza destacada con piel blanca y suave, cabello largo y liso y grandes ojos claros. Sus seres queridos sabían que también era una chica alegre, impresionable, incluso ingenua, confiaba en la bondad de las personas. Alrededor de 2004 recibió una noticia triste. Le diagnosticaron lupus. Esta enfermedad afecta las articulaciones y músculos, causando inflamación y requiere un tratamiento activo. Comenzó su tratamiento tan pronto como se le recetó y lo siguió estrictamente para evitar recaídas en casa. Pablo claramente también estaba afectado por el impacto de la muerte repentina de su padre, y luego Graciela, su madre, sufrió un accidente grave que la dejó con secuelas permanentes y varias enfermedades crónicas. Una tarde, Graciela supo que un sacerdote sanador visitaría la iglesia y pidió a Pablo que la acompañara, con la esperanza de superar esa situación. El accidente coincidió con María y Pablo, jóvenes que no se veían hacía años. Hablaron y acordaron ir a tomar algo y comer helado al día siguiente. Pablo le dijo a su madre que pronto le presentaría a la mujer de su vida. En ese momento, María cursaba 3er año. 5 años de economía en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y sigue siendo muy hermosa. En cambio, Pablo mide casi 2 metros, pesa 50 kilos y pensaba que tener sobrepeso era un obstáculo para conquistarla, por lo que la animó a bajar de peso, usando un producto dietético famoso que se decía era herbal y mejoraba la calidad de vida en 2005. En pocos meses perdió 40 kilos, gracias a una enzima que se atribuía a un metabolismo milagroso, y así se convirtió en vendedor de la marca, usando su experiencia como la mejor prueba del producto. No pasó mucho tiempo para que su vida comenzara a girar en torno a ese complejo. A los componentes se les atribuía un poder casi mágico. En ese momento, María y él seguían viéndose, y en un momento Pablo le dijo que seguramente algunos productos de la línea que vendía también serían la cura para su lupus. En 2007, cuando finalmente se convirtieron en novios, la noticia no fue bien recibida por los hermanos de María. De hecho, el primero fue Juan Manuel al verlo en casa. Llevó a su madre, María Olga, a un lado y le preguntó por qué ese tipo estaba allí. Pablo notó que su presencia no era agradable, pero no les prestó atención. Había tomado el control de la voluntad y la vida de María, quien confiaba plenamente en él, y la había obligado a abandonar el tratamiento médico convencional. Ella seguía su lupus y tomaba los productos que él vendía, que según él serían la cura para ella. En conferencias y ventas le gustaba presumir como un conejillo de Indias y afirmaba que su salud había mejorado, pero en realidad no era así. Era un promotor estrella y tenía un contenido de sodio algo contraproducente para alguien en la condición de María. A mediados de 2007, en una iglesia, mujeres de Santiago juraron amarse y respetarse toda la vida. Y luego, entre risas y actores mudos que ponían anillos, sin embargo, no se casaron civilmente. La pareja se dedicó por completo a vender la famosa línea dietética. Lideraban todos los rankings provinciales y regionales. Se comentaba que en esos tiempos las ventas facturaban cientos de miles, y la felicidad claramente generaba incomodidad entre los familiares de María, no por envidia de su felicidad, economía o por verlo mal. Lo que me preocupaba primero era que la joven trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso, y eso era un riesgo para su salud, ya que los médicos le habían recomendado llevar una vida tranquila. La segunda razón de su sufrimiento era que desde que se casó se había alejado de ellos, y eso no era propio de María Olga. Sentían que algo no estaba bien con su hija y no la visitaban para no preocuparla. Mientras tanto, sabían y decían que Pablo estaba bastante preocupado por María.
aunque no faltaba quien pensara que la pareja competía demasiado en la venta de productos basados en hierbas. Al principio parecía un juego, pero terminó convirtiéndolos en rivales y luego en enemigos. También hubo un incidente sin precedentes, una aclaración que ensombreció la felicidad matrimonial. María había tomado algunas fotos desnuda en la cama. No se sabe si esas imágenes fueron tomadas por su esposo, por ella misma o por otra persona. Lo cierto es que una copia de esas fotos fue enviada por correo electrónico a varios amigos de su esposo. Entre los altibajos de la pareja, a finales de octubre de 2007, los proveedores de la empresa tuvieron que viajar a la provincia vecina de Tucumán para asistir a una conferencia de la marca. La mañana del sábado 27 de octubre, Pablo y María fueron a recogerla en su auto. Algunos conocidos los acompañarían. Luis Ramón Paz no notó nada extraño. En el camino, realmente vio cómo la pareja bromeaba y conversaba. En resumen, ambos parecían estar de buen ánimo. Pablo dio una charla en una conferencia. No se le vio en el Hotel Central de Tucumán, muy cómodo por el calor y... El hombre sudaba mucho por el calor. Tucumán es conocido por ser insoportable por la humedad, y eso sin duda dejó su impresión. La sensación complicaba las cosas para Pablo, casi de 2 metros de altura y con tendencia a subir de peso cuando vestía ropa oscura. Vestido de oscuro y moviéndose entre gritos, parecía que lo obligaban a estar allí. No hablaba como antes. Otras veces se sentía atrapado e incómodo. Su compañero, Luis, lo había notado durante un tiempo. Luego, el hombre parecía perder el equilibrio emocional. Recuperaba la calma, pero los gritos y los puños levantados mostraban que quería pelear con otro colega de la empresa. Luis Bader sospechaba que el otro quería robarle clientes y lo desafiaba a pelear, pero el colega no reaccionaba. Hasta que María llegó y lo calmó. Pablo le dijo a Luis que quería volver a Santiago, pero Luis se negó a subirse con alguien así. Evidentemente ansioso y exaltado, Pablo discutió tanto que terminó alejándose de donde estaba María. Caminaron juntos por la Plaza Independencia, entre vendedores de copias piratas de películas famosas y transeúntes. Él bajó por la calle para avanzar, apresurándose delante mientras ella quedaba atrás. Pasos largos le tiraban de la camisa. Pablo empezó a gritar que lo perseguían y que querían atraparlo. María no sabía dónde pararse, avergonzada de que buscaran su auto y lo dejaran en la estación de servicio. Y como Pablo diría más tarde, desde ese momento, la voz interior parecía susurrar amenazas. Si era una voz femenina, durante las siguientes 2 horas pasaron horas huyendo de esas amenazas. Supuestamente de esa voz, en taxis y autobuses. Las amenazas provenían de voces en taxis y autobuses, pero terminaron a 3 cuadras de donde habían comenzado en la catedral frente a la Plaza Independencia. Sin duda fue un viaje por la iglesia llena de llantos de bebés y gente esperando ser bautizada en la misa. A las 5 de la tarde, Pablo y María llegaron quizá a toda prisa para silenciar la voz culpable que lo perseguía. O tal vez para fingir locura y tener testigos. Los fieles eran los primeros en la fila, sin respetar a los demás. Esperaban su turno. Pablo pidió al padre José Navarro que lo bautizara y le dijo que se moviera, que debía esperar a un lado, pero él insistió. También le hizo señas al fotógrafo que esperaba el turno de uno de sus clientes. El padre se sorprendió por la invasión al tocar su rostro. El fotógrafo Fabián Lover tomó fotos en un instante. Justo antes de salir de la iglesia, Pablo bebió un sorbo de agua bendita. El padre José notó la prisa y su mirada pudo también percibir claramente el llanto de su esposa cuando Fabián los buscó para vender fotos, pero no los encontró. Desde ese momento, Pablo y María se separaron. Él tenía miedo por el comportamiento extraño de su esposo y fue a buscar a sus amigos. Quedó solo y mientras estaba en la Plaza Independencia, preguntó a un agente de policía si podía detenerlo. Esto sorprendió y llamaron a la unidad móvil. Pablo subió tranquilo al patrullero y pidió agua en la comisaría. Le dieron un vaso y luego se tiró al suelo para beber.
Justo entonces llegó su amigo Walter Cancino, un hombre de Santiago como él, que también trabajaba en la misma empresa. Luego le contó a Pablo que casi no le prestó atención y empezó a ofrecerles productos dietéticos que había vendido a los policías presentes. Regresaron mientras esperaban la llegada del comisionado. Lo llamaban loco. Así continuó mientras María esperaba en vereda, sin entender qué le pasaba. Su esposo, Pablo, repetía que la quería. Lo encerraron, pero como agentes se negaron a retenerlo y lo enviaron a un hospital. Durante los minutos en cuidados, Pablo causó un escándalo, se cayó y tiró un mueble modular. El médico lo examinó y vio que su salud estaba bien, normal, así que le dijo que solo debía dormir así. Pablo estuvo protegido por la policía hasta que llegó su esposa, una hora después de haberlo encontrado. Él estaba tranquilo y le dijo que pronto tendría tiempo para explicar su comportamiento. La noche caía en Tucumán. Walter, amigo de la pareja, estaba con su esposa en el Hotel Parque Catalinas, conocido localmente como Parque Catalinas, justo frente a un parque. Ese espacio verde por la noche se vuelve oscuro, con la fachada iluminada desde abajo, luciendo muy elegante. El impresionante bar en la planta baja, el piano brillante y las pinturas costosas. Walter y su equipo decoraron ese escenario. La esposa habló el sábado por la noche sobre lo extraño que se había comportado Pablo ese día, ella y María. El esposo se registró en el mismo hotel. Minutos después de la medianoche, les asignaron una habitación. La habitación 544. Los recibieron en el bar y algunos vieron que entraron al ascensor tomados de la mano hasta que se cerraron las puertas. Cuando las puertas se cerraron, estaban dentro de la habitación. María vio a Pablo quitarse la ropa. Se quitó los pantalones y la camisa oscura, empapada en sudor. Estuvieron desnudos, sin decir una palabra, hasta que ella se dio la vuelta en la cama dándole la espalda. Entonces él se subió encima. Ella puso las rodillas sobre su pecho y él la sostuvo firmemente del cuello con ambas manos, apretando sus manos con toda su fuerza. Cuando la soltó, ella ya no mostraba ningún signo de vida. Las partes vitales fueron cortadas con un bisturí, aparentemente robadas durante la grabación de la escena impactante. En el hospital, él cortó los párpados y luego los ojos claros de María, que fueron colocados sobre la cama. Pablo no se detuvo. El instrumento quirúrgico afilado se hundió en varios puntos del cuerpo de la mujer. La mujer sostenía su largo cabello, tirándola fuera de la habitación. Su cuerpo estaba completamente desnuda y él también. Caminaba sin ropa y trató de tomar lo primero que encontró en el ascensor, pero tardó en llegar. Pacientemente esperó y subió por la escalera principal hasta el primer piso. La descripción que dieron. Los testigos del hecho enfatizaron que cuando llegó el personal del hotel, el hombre parecía asumir un rol. Gritó y dijo que no era él, sino que el demonio era el autor del ataque mortal. Se enfureció y 4 policías intentaron controlarlo, pero luego se defendió diciendo que no había nada malo, solo que estaba pasando por un estado emocional violento, como si no pudiera controlarse, y había profanado el cuerpo de la mujer. Él la amaba mucho, pateó los restos y pidió agua al mismo tiempo. Gritó incoherentemente y los agentes lo contuvieron. Se escucharon sus gritos desde la calle El Extraño. El caso y el horrible crimen causaron conmoción en toda la provincia, y sus repercusiones se extendieron por todas partes. En el extenso territorio de Argentina, mientras Pablo era trasladado a un hospital psiquiátrico, o el barrio donde él fue confinado en una habitación con rejas. Al día siguiente, un periódico local publicó una foto donde se podía ver su tiempo de detención. Él dormía completamente en una cama pequeña que solo soportaba algo más de 120 kilos, con el cuerpo atado de manos y pies y medicamentos usados de forma criminal. No era un caso fácil de resolver. Primero había que determinar si Pablo era responsable. Había que establecer si estaba realmente consciente cuando ocurrieron los hechos, no antes ni después.
Era necesario investigar la legalidad de sus acciones, y en esos años los funcionarios judiciales no contaban con las herramientas que existen hoy en día. Usaban a diario, por ejemplo, la fiscal Adriana Reynoso. Cuello no pudo acusarlo por falta de pruebas contundentes, ya que la pareja solo se casó por la iglesia. No registraron matrimonio civil y no existía el concepto de violencia de género en aquella época. Otro periódico local pagó una suma ridícula por la foto del bautizo de Fabián. Sé que valgo mucho más, pero solo acepté la primera visita en el hospital solo semanas después del caso. Pablo leía la Biblia y dormía. Estaba encerrado cuando fue atacado violentamente allí. Incluso en ese estado inició una relación con un predicador. Durante ese tiempo, los médicos forenses emitieron el informe de la autopsia. El informe fue terrible y mostró que el cuerpo de María estaba demasiado dañado. La fiscalía añadió cargos adicionales. Se formuló un cargo por crimen brutal contra otra persona en contra de Pablo. El panorama legal completo del caso se aclaró en abril de 2008, cuando el Consejo Médico analizó a Pablo y determinó que mentalmente estaba capacitado para ir a juicio. Por eso fue acusado de homicidio agravado y la justicia decidió que debía ser trasladado del hospital a la prisión. Así, Pablo fue encerrado junto con los 25 criminales más peligrosos de la provincia, en la unidad número 9D, máxima seguridad en la cárcel Villa Urquiza. El capellán siguió visitándolo durante un tiempo hasta que hubo motivos, sin saber el desenlace. El primer traslado de Pablo estuvo relacionado con asistir a una audiencia que tuvo lugar pocos días después, y fue casi un evento grabado con al menos 10 oficiales. Del grupo táctico de choque del servicio penitenciario se encargaron de la misión. La mera presencia de ese sujeto sospechoso de gran envergadura en un caso tan alarmante generó un gran revuelo. Un alboroto en el edificio con decenas de periodistas que protagonizaron una pelea mano a mano con los oficiales uniformados al intentar comunicarse con él. El acusado, al entrar a la oficina del fiscal, la sexta indicación que Pablo recibió de la fiscal Adriana, y antes de que ella le pidiera que le diera un cigarrillo mientras leía. El juez, distraído con la ropa desabrochada hasta el primer botón, el último ojal para ese saco que le quedaba justo. Sentado frente a la instructora del caso, Soledad Aguirre escuchó los cargos en su contra cuando comenzaron. Arlo advirtió que no creía que la defensa estuviera representada por el abogado Roberto Flores. Pablo actuó contra su esposa porque ella había salido. Sí, y por eso se apoyó en la estrategia de su abogado. La familia de María Mario Leiva discutió. Por el contrario, él señaló que Pablo nunca podría haber actuado con violencia impulsiva. Por cómo sucedió, por ejemplo, el criminal recordó todo muy detalladamente en palabras de Mario. Una persona que actúa fuera de sí como un loco no sería capaz de marcar los ojos de la víctima, un cirujano experimentado, y luego extraerlos sin dañarlos. Así como el abogado de la familia de la víctima acusó a Walter de celos y afirmó que esta competencia desleal se fortaleció ese día. Mortal, al cerrar el argumento, que el mayor ejemplo del plan de él fue toda la simulación de esa locura que fue expuesta horas antes de describirla como una estrategia solo para lograr la inmunidad ante la justicia. En el mismo sentido, el Consejo Médico evaluó el estado mental del acusado en ese momento. Pablo Lucía mantuvo firme su compromiso con ese tipo de interpretación ausente de un personaje que eligió jugar. Y así, durante todo ese día, la única persona que parecía emocionarse por la actuación de ese sujeto fue Graciela, la madre que hizo un pedido para ella. El hijo fue tratado con: «Quiero que mi hijo tenga esa dignidad. Intenté que lo viera un médico porque mi hijo no es un animal, es un ser humano». El señor y dueño salió del tribunal. Pablo insistió en su gesto ostentoso mientras continuaba el 13 de junio de 2008. La audiencia de defensa declaró que el acusado quería testificar. En esa oportunidad mantuvo la calma y no hizo un espectáculo al final de su declaración. De hecho, Pablo afirmó que amaba mucho a su esposa, a la mujer, y confesó que lamentaba sus acciones,
Pero no porque estuviera siendo juzgado ni porque fuera realmente lamentable, sino porque, sin embargo, lo extrañó cuando pidió la colaboración de ustedes para contar lo que hizo con el cuchillo de cirugía que usó para herirla gravemente, y con eso se despojó del hombre que había guardado silencio desde esa madrugada. El crimen de la hija de María Olga no logró dormir, sin antes tomar medicación para conciliar el sueño. Pensé que su hija debía haber sentido que algo no estaba bien. Pablo. Y por eso fue cruel con sus ojos. La madre no encontró otra explicación para tanta crueldad hacia el cuerpo de esa persona. Exactamente. El instrumento cortante utilizado para tal propósito nunca apareció. Que no encontraron sangre en el baño. Los investigadores descartaron que Pablo la hubiera tirado por el inodoro. Si lo hizo, que no encontraron sangre en el baño. Los investigadores descartaron que Pablo la hubiera tirado al inodoro. Si lo hubiera hecho, lo habría hecho desde la cama, pero la policía buscó intensamente en el lugar donde debería estar. Se cayó y no se encontró. El abogado Mario sospecha que se la entregó a un instrumento con sus amigos en la habitación 503, pero siempre llegaban al mismo resultado. La versión que descubrieron sobre lo que pasó mucho después fue porque no escucharon nada en ese momento. El juicio de Pablo empezó el 7 de septiembre de 2009. Llegó escoltado por 4 policías, vestido con una camisa azul arremangada hasta los codos. Encima una chaqueta, sin corbata ni camisa abotonada. Estaba desabrochada casi hasta el pecho. Se sentó de inmediato al frente, en el banco presidido por el juez. En el Tribunal Penal de Tucumán, en Herrera Mall, un policía se acercó a él. Pablo estaba ahí con su micrófono y lo alejaba un poco. No se podía oír lo que el policía decía. Él lo acercaba de nuevo, luego lo alejaba otra vez. El policía insistía en que Pablo lo había tocado. Él volvió a alejarse y la sala se iluminó. Las cortinas se recogieron donde estaba la luz principal, muebles de madera marrón, la puerta grande y el panel de la pared, todo en su lugar. ¿Alguna pregunta, señor Pablo? Tenía 26 años. En la audiencia, Pablo volvió a trabajar. Interpretaba el papel principal en un programa que hablaba de qué. Imaginaba que además del Instituto Nacional de Formación Aeroportuaria y el aeropuerto, tenía un aeropuerto en Córdoba, donde naciste, donde nació Washington, y así cada respuesta continuaba. No era más que una dispersión de palabras, algunas sin sentido, incomprensibles, sin perder la unidad. El juez Emilio enfrentaba la calma. Pablo intentaba ayudarlo a recobrar el juicio, una tarea que Lucía no podía mantener con la misma actitud de indiferencia cuando el juez lo interrogaba sobre su relación con María. Luego Pablo tartamudeó, volvió a su lugar y empezó a poner mala cara, interrumpiendo el desarrollo de la audiencia, acomodándose la ropa y, confundido, sonriendo, escupiendo en el vaso de agua que bebía para mantenerse en pie. El cuerpo se movía constantemente en la silla, bostezaba cansado faltando 5 minutos para las 11. Por la mañana, los miembros del tribunal lo echaron de la sala, pero la expulsión no lo hizo recapacitar. Desde entonces, su actitud no cambió durante 10 días, que duró el juicio. Una de sus peores acciones en esos días fue cuando le preguntó al secretario del tribunal, ¿quiere que le saque los ojos? Y su abogado lo único que les importaba era que los jueces quedaron convencidos de su locura y que casi siempre alegaba eso. Pero había hasta 15 expertos que analizaron su estado mental, de los cuales 13 consideraron que estaba consciente de cada acción en el momento del delito. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue cuando les tocó brindar el testimonio a Juan Manuel y Claudio, hermanos de María, quienes mencionaron las horas que la joven trabajaba, incluso sacrificando su salud para complacer a su esposo. Describieron a él como un hombre muy celoso que ejercía violencia psicológica sobre su esposa. También lo describieron como un obsesivo que veía conspiraciones inexistentes a su alrededor y que dudaba de la lealtad de María sin razón. Contaron también que Pablo la alejó de su familia y finalmente le quitó la vida.
Al final de la declaración, fuera del salón de debates, en el Palacio de Justicia, a punto de llorar, los hermanos se tomaron las manos, se miraron a los ojos y finalmente se abrazaron fuertemente. En septiembre de 2009, los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Penal declararon a Pablo culpable de homicidio agravado y argumentaron que fingió estar loco para engañar a la Administración de Justicia y obtener inmunidad o una condena más leve. Antes de ser sentenciado, tuvo la oportunidad de decir unas palabras, pero Pablo se comportó inapropiadamente al hacerlo. Todo el tiempo los días previos a que finalmente fuera condenado a prisión perpetua por arrebatar la vida de su esposa, María Marta Arias, y por el acto cruel. En septiembre de 2011, la Corte Suprema del Sistema Judicial Nacional ratificó la sentencia. Tiempo después, la prensa dijo que Pablo había aprendido a tocar el violín en la cárcel y que él rechazó una solicitud que hizo: estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. Al evaluar el caso, señalaron que debido al comportamiento extraño del condenado y su papel en el juicio, él mismo se encargó de la expansión. Pablo enfrentó riesgos significativos en la cárcel, llegó a ser candidato a ser atacado por otro preso y probablemente no sobrevivir a ese infierno. Pero contra todo pronóstico, aunque tuvo problemas como cualquier preso nuevo, no se rindió. Se tomó el tiempo en serio y realmente ganó el respeto de los demás presos. Y de alguna manera se convirtió en una especie de líder. Uno de los hechos que contribuyó a que sus compañeros de celda lo consideraran confiable y a las quejas que presentó. La justicia argentina se involucró en el trato inhumano que recibió en la unidad de máxima seguridad y también en ser víctima de otros presos. Su liderazgo lo llevó a ser elegido varias veces por los servicios de la prisión como negociador para controlar situaciones que amenazaban la paz en la cárcel. Pablo no participaba en motines, y si había problemas, los encerraban en su celda. Su actitud era contagiosa para algunos presos. Él decía que prefería el diálogo porque en las conversaciones se encontraban soluciones cuando faltaba algo. Parecía decidido a ser un buen ejemplo. También logró convertirse en monaguillo del capellán de la prisión y fue incluido como uno de los miembros del coro. Según lo que encontramos en algunos medios, Pablo también se dedicó a memorizar a Alex Day, un inspirador y autor famoso de libros de autoayuda. En 2017 conoció a un peluquero que visitaba a otro preso y en la misma cárcel celebraron el Año Nuevo, es decir, hubo fiesta, porque el 31 de diciembre de ese año se casó. Ella, tras el matrimonio civil, realizó la ceremonia religiosa con la presencia de sus familiares cercanos y luego una celebración. Aunque el matrimonio estaba separado por gruesos muros de cemento, desde la zona de visitas pasó la distancia con sus estrictas visitas. Cada vez que se abría la puerta de la cárcel para él, entraban sus seres queridos. Los más cercanos al hombre de Santiago contaron que este amor inesperado lo inspiró a componer canciones y escribir poesía, además de movilizar todos sus recursos para intentar recuperar su libertad. Un tiempo después, tras varios trámites en la justicia y escuchar el informe de su psicólogo y quienes tuvieron contacto con él en la justicia de Tucumán, confirmaron que la prisión otorgaba el beneficio de la libertad condicional a Pablo, quien claramente es uno de los presos más conocidos de la cárcel Villa Urquiza. El beneficio fue concedido por la jueza de ejecución Ana María Iacono y el Tribunal de Apelaciones. Luego, la oficina de Facundo Mayo confirmó esta medida, que incluía 2 salidas mensuales, cada una de 3 horas. La decisión se publicó el 29 de junio de 2023. Sin embargo, al consultarlo, Gonzalo García expresó su desacuerdo con la ejecución unificada en su oposición. Según lo que dijo Gonzalo, hay informes psiquiátricos y psicosociales muy contundentes que indican que Pablo no está apto para salir porque básicamente sigue siendo alguien que no puede controlarse, impulsivo. Contrario a esto, el experto Carlos Corrado apoyó otorgarle el beneficio, porque, según él, evaluado durante años, Pablo no tiene impulsos ni ilusiones de peligro, ni riesgos potenciales. Señaló que tanto su nueva esposa como su terapeuta pueden detectar si tiene mal humor y pueden intervenir a tiempo para revertir la situación. En su opinión, Pablo no volvería a quitarle la vida a alguien. Bajo orden judicial, el detenido será liberado de la cárcel.
custodiado por 3 agentes del Servicio Penitenciario de Tucumán, y llevará un brazalete de localización como control. Los agentes adicionales lo acompañarán en su viaje hacia su nueva casa en la capital de Tucumán, y Pablo y su esposa han regresado. Tienen una hija de 9 años en 2023, y ella es una de las razones por las que él obtuvo el permiso de salida según las regulaciones vigentes en Argentina. Él estará en prisión hasta 2042, cuando cumpla 35 años de encarcelamiento. Pablo podrá empezar a gestionar la libertad condicional y en los años previos a esa fecha tendrá derecho a solicitar extensiones para sus salidas. La familia de María Marta Arias ha expresado temporalmente que para ellos es una burla y una ofensa que se permita que el hombre que les arrebató gran parte de sus vidas salga de prisión como si no fuera un peligro. Sin embargo, los familiares de la víctima señalaron que no les queda otra opción que aceptar la decisión de la justicia. Solo por un amor mezclado entre egoísmo y oscuridad, Pablo Amín dejó que los celos y la locura lo dominaran, transformando el hogar en un infierno y arrebatándole la juventud a María Marta Arias, una muchacha dulce e inocente que alguna vez creyó en la bondad de las personas. Aquella muerte no solo puso fin a la vida de una mujer joven, sino que también dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de su familia, donde madres y hermanos esperan para siempre un regreso que nunca ocurrirá. Este caso nos recuerda que el amor, si carece de respeto y confianza, se convierte en una cadena que asfixia a ambos, y que en la vida a veces basta un instante de contención, un poco de comprensión y ternura para conservar a la persona amada a nuestro lado para siempre, en lugar de perderlo todo en medio de una tormenta ciega. La foto que estás viendo parece un momento ordinario. Una familia de 3 sonriendo con alegría frente a la cámara. A la izquierda está Laurel, la madre gentil. En el centro está Emily, la hija de 19 años con una sonrisa amable. Y a la derecha se encuentra Randy Jansen, el padre conocido en todo el pueblo de Langley como un hombre trabajador que amaba a su familia. Pero nadie podría haber imaginado que ese mismo hombre, solo unos meses después de esa foto, abriría fuego y mataría tanto a su esposa como a su hija, para luego prender fuego a su pacífico hogar. Dejó una publicación en Facebook que dejó atónito a todo Canadá. Una confesión, una disculpa y un amor torcido por la desesperación. Si crees que esta es simplemente la tragedia de un padre con el corazón roto, quédate hasta el final del video, porque la verdad detrás de la familia Jansen es aún más oscura. La familia Jansen parecía como cualquier otra, cariñosa, unida y siempre dispuesta a apoyarse mutuamente. Pero un día todo cambió. Algo ocurrió dentro de su hogar. Algo tan impactante que ni siquiera sus amigos más cercanos podían creerlo. Detrás de este misterio hay una secuencia de eventos que destrozó a la familia y dejó a todos los que los rodeaban completamente desconcertados. La policía, los amigos y los vecinos intentaron armar el rompecabezas de qué pudo haber llevado a una familia aparentemente perfecta al colapso. ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió tras esas puertas cerradas? En los densos bosques de Columbia Británica, entre pequeños pueblos tranquilos con fachadas de ladrillo y cafés acogedores, Randy Jansen llevaba lo que parecía ser una vida normal. Langley, un pueblo pequeño que muchos veían como un refugio de paz, había sido el hogar de Randy desde su infancia. Pero detrás de esa tranquilidad había años de trabajo arduo y sueños que no siempre traían felicidad. Desde joven, Randy tenía un vínculo cercano con su padre, quien trabajaba en un aserradero local. Su padre le enseñó todo sobre carpintería, y después de terminar la preparatoria, Randy siguió sus pasos tomando un empleo en el mismo aserradero. El trabajo era agotador, requería turnos largos y fuerza física, pero Randy estaba acostumbrado a esos desafíos. En Langley, muchos veían el aserradero como la columna vertebral de la economía local, una forma de vida para la mayoría de los residentes, y Randy no era la excepción. Durante más de una década se dedicó al exigente trabajo de procesar y transportar madera. Aunque monótono y extenuante, el trabajo le brindaba una sensación de estabilidad y orgullo.
Cada día podía parecer igual, pero Randy encontraba sentido en el ritmo de su labor y en su lugar dentro de la comunidad. Si el aserradero representaba estabilidad, entonces la música era la vía de escape de Randy. Una forma de expresar emociones que no siempre podía poner en palabras. La música había sido parte de su vida desde la infancia, y con el tiempo, tocar la guitarra y cantar pasó de ser un pasatiempo a convertirse en una salida vital. A menudo se presentaba en un bar local en Langley, donde los vecinos se reunían para relajarse después de largas jornadas de trabajo y disfrutar de presentaciones en vivo. En el escenario, Randy se transformaba en otra persona. Su habitual actitud reservada y callada daba paso a una presencia carismática y dinámica que cautivaba al público. Los lugareños adoraban sus presentaciones sinceras y emotivas, las cuales le daban a Randy una sensación de plenitud y conexión, algo que a menudo faltaba en su vida cotidiana. Fue en ese mismo bar local, en lo que parecía una noche cualquiera, donde Randy conoció a Laurel, la mujer que cambiaría su vida para siempre. Laurel, 6 años mayor que Randy, trabajaba en el bar y a menudo lo observaba actuar desde detrás de la barra. Segura de sí misma y magnética, Laurel era querida por los clientes por su capacidad de crear un ambiente cálido, amistoso y por su naturaleza accesible. Al principio solo charlaban, al principio sobre música, luego sobre la vida, pero su conexión se profundizó rápidamente. Una pasión compartida por la música y sueños similares los unieron. Laurel tocaba el piano y, aunque su vida había tomado otro rumbo, siempre soñó con dedicarse profesionalmente a la música. Ese sueño compartido, combinado con el afecto genuino que sentían el uno por el otro, floreció rápidamente en algo mucho más profundo. La vida en el aserradero continuó como de costumbre para Randy, pero ahora estaba iluminada por la presencia de Laurel. Su relación se fortalecía a medida que comenzaban a planear un futuro juntos. Langley, aunque cómodo, empezaba a parecer demasiado pequeño para los sueños que compartían. Imaginaban una vida donde la música no fuera solo un pasatiempo, sino el fundamento de su porvenir. Las jornadas de trabajo en el aserradero, las presentaciones nocturnas en el bar y las noches con Laurel le daban a Randy un renovado sentido de propósito, amor y esperanza para el camino por venir. Randy y Laurel solían recordar con cariño el día de su boda en 1990. Fue una ceremonia sencilla, a la que asistieron amigos cercanos y familiares, llena de calidez e intimidad. La música en vivo, marcada por una canción que Randy interpretó para su esposa, señalaba el inicio de una vida llena de amor y sueños compartidos. Unos años después de la boda, nació su hija, Emily, y se convirtió en el centro de su mundo. Randy decía con orgullo que Emily era lo mejor que le había pasado en la vida, y su amor por ella era evidente para todos los que conocían a la familia. Emily tenía solo 8 años cuando su vida dio un giro inesperado y difícil. Comenzó a sufrir de dolores de cabeza repentinos y severos que le impedían seguir dedicándose a la música. Desde muy pequeña, Emily había mostrado un talento notable para el canto, encantando a sus padres con su voz y ganando numerosos premios en competencias. Llevaba una vida vibrante. Asistía a clases de canto y soñaba con convertirse en cantante. Sus padres, inspirados por su éxito, hicieron todo lo posible para apoyar sus aspiraciones. Al principio, Randy y Laurel no sabían qué estaba ocurriendo con su hija. Visitas al médico y numerosos exámenes médicos no arrojaban respuestas claras, dejándolos en la oscuridad sobre la condición de Emily. Emily tuvo que abandonar la escuela y pasar a la educación en casa, ya que las luces brillantes y los ambientes ruidosos empeoraban sus intensos dolores de cabeza. Su habitación se convirtió en un refugio a media luz, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Randy y Laurel se turnaban para cuidarla, haciendo todo lo posible para aliviar su dolor y brindarle consuelo durante su sufrimiento. Después de extensas evaluaciones médicas, los doctores finalmente dieron un diagnóstico: migraña. Fue un impacto devastador para toda la familia.
Los medicamentos recetados a Emily solo ofrecieron un alivio mínimo, aliviando el dolor ligeramente, pero sin extinguirlo por completo. La música, algo que antes amaba profundamente, su mayor alegría, ahora estaba fuera de su alcance. Emily, una joven vibrante y enérgica, se fue aislando poco a poco, pasando la mayor parte del tiempo en silencio y oscuridad. Randy y Laurel buscaron desesperadamente formas de ayudar a su hija. Probaron tratamientos incontables, consultaron a muchos especialistas y exploraron terapias alternativas, pero nada ofrecía el alivio a largo plazo que tanto esperaban. El pronóstico médico era desalentador. Las migrañas a menudo duran toda la vida y muchas personas soportan el dolor de manera indefinida. Las estadísticas muestran que alrededor del 53% de quienes sufren migrañas no pueden conducir debido a los síntomas. El 30% tiene dificultades para completar sus estudios y el 34% enfrenta desafíos en el ámbito laboral. Aunque estas cifras demostraban que la condición de Emily era médicamente común, no aliviaban en nada el dolor de sus padres al ver cómo su hija se desvanecía lentamente. Esos años fueron especialmente difíciles para Randy. La música, que antes era su refugio, se convirtió en un recordatorio doloroso de que Emily ya no podía tocar la pasión que una vez le trajo alegría. Las noches que pasaba tocando la guitarra ahora se sentían vacías sin la voz de Emily, y actuar en el bar local, que alguna vez fue una fuente de inspiración, ya no le traía felicidad. Comenzó a pasar más tiempo en casa, siempre cerca de Emily y apoyándola en todo lo que podía. Pero a medida que el dolor de Emily empeoraba, Randy y Laurel se sentían cada vez más impotentes. La hija enérgica, llena de vida y determinación, ahora pasaba sus días en su habitación, alejada de la vida y del sonido. Aunque Randy continuaba trabajando, sus pensamientos siempre estaban con Emily, y cada día despertaba con la esperanza de encontrar una forma de aliviar el dolor de su hija. Cuando Emily cumplió 18 años, su condición empeoró. Las migrañas se volvieron más frecuentes, más intensas. A veces duraban varios días. El dolor constante interrumpía sus estudios y su capacidad para mantener amistades. Aún así, Emily se negó a renunciar a su sueño. Se inscribió en el programa de artes de la Universidad de Columbia Británica, cursando Bellas Artes con el sueño de convertirse en cantante de ópera. Para Emily, asistir a la universidad no era solo un esfuerzo académico, sino una oportunidad para recuperar una sensación de normalidad y acercarse a la vida que siempre había deseado. Aunque físicamente agotada y frecuentemente plagada de dolor, Emily se esforzaba por participar en sus estudios. Tomaba clases de canto, teoría musical, historia del arte y literatura. Incluso participaba en eventos estudiantiles y conciertos siempre que podía. A pesar de los desafíos, sus compañeros admiraban su determinación por estar presente en la escuela, incluso en los momentos más difíciles. Pero detrás de esas actividades había una lucha silenciosa. Emily a menudo tenía que faltar a clases y estudiar por su cuenta. Los medicamentos fuertes recetados para controlar sus migrañas la hacían sentirse cansada, somnolienta y débil. Su régimen de tratamiento incluía triptanes, anticonvulsivos y antidepresivos para aliviar los síntomas. Sin embargo, estos medicamentos venían con efectos secundarios significativos: depresión, dificultad para concentrarse y un deterioro general de la salud física. Con el tiempo, Emily comenzó a evitar tomar los medicamentos tanto como fuera posible para reducir su impacto en el cuerpo, recurriendo en su lugar a métodos alternativos para controlar la condición. Emily comenzó a meditar y practicar respiración profunda. Aplicaba compresas frías en la frente y evitaba los desencadenantes como las luces brillantes, los olores fuertes y los ruidos intensos. Su habitación se convirtió en un refugio, un lugar donde podía esconderse de todo lo que agravaba su dolor.
Durante los episodios más intensos, pasaba días enteros en la oscuridad, evitando la luz y el sonido, mientras sus padres, Randy y Laurel, se turnaban para cuidarla y hacer todo lo posible por reducir su sufrimiento. Aún así, Emily intentaba mantener una sensación de normalidad. Se mantenía en contacto con sus amigos, aunque no podía verlos tan seguido como antes. A veces tenía que cancelar planes en el último minuto debido a una migraña repentina, pero sus amigos nunca la abandonaron. La visitaban en casa, pasaban tiempo con ella y le ofrecían apoyo para asegurarse de que no se sintiera aislada. A pesar de las limitaciones impuestas por su condición, Emily se negó a renunciar a las cosas que amaba. Su determinación por volver a la música y vivir una vida plena nunca flaqueó, sin importar cuán difícil fuera el camino. El 7 de mayo de 2015, Randy Jansen publicó una actualización de estado en Facebook que conmocionó a todos los que alguna vez lo conocieron. En la publicación confesaba haber cometido actos inimaginables durante los últimos 10 días. Comenzó escribiendo sobre su hija Emily, describiéndola como la hija más maravillosa que alguien pudiera desear, talentosa, inteligente y amable. Emily había traído tanta alegría a sus vidas, llenando su hogar de risas y siempre ayudando a los demás, incluso mientras ella misma luchaba con el dolor. Pero la enfermedad le había quitado demasiado, obligándola a renunciar a sus sueños. Había trabajado tan duro para alcanzarlos. Emily sufría de migrañas desde la primaria. El dolor persistente la llevó a una depresión severa, y los días llenos de agonía incesante se convirtieron en su realidad. Randy describió cómo su hija observaba a sus amigas vivir vidas normales mientras ella pasaba el tiempo en hospitales o en su habitación oscura y silenciosa. A pesar de todo, Emily se aferraba a la esperanza, soñando con un futuro mejor, pero nada funcionaba. Randy trabajaba en un aserradero, pero cada momento en que no estaba en el trabajo lo pasaba con su hija. Le decía a sus amigos que Emily era su vida entera y que no podía imaginar vivir sin ella. Ver a su hija sufrir, sin poder ayudarla, lo llevó al borde de la desesperación. Los amigos recordaron que Randy les confesaba su angustia, y era evidente que estaba luchando emocionalmente. Un día, Randy tomó una decisión que lo cambiaría todo. En una publicación de Facebook admitió que había tomado un arma y había acabado con la vida de Emily, explicando que quería liberarla del dolor interminable. Escribió que la imaginaba como un ángel flotando entre las nubes, su largo cabello agitado por el viento, finalmente libre del sufrimiento. Pero no se detuvo ahí. Randy reveló que también había acabado con la vida de su esposa, Laurel, diciendo que no podía soportar la idea de que ella viviera con el dolor de perder a su hija. Unos días después, acabó con la vida de su hermana, Shelley, alegando que no quería que ella viviera con la vergüenza de sus actos. En la publicación, Randy explicó que Emily había intentado todo para recuperarse. Describió su fortaleza y resiliencia, pero que finalmente la enfermedad la había vencido. Compartió su sensación de impotencia al ver sufrir a su hija cada día y saber que no había nada que pudiera hacer. Randy les había dicho a sus amigos muchas veces que haría cualquier cosa por Emily, y al final creyó que esta era la única forma de ayudarla. Después de que Randy publicó el mensaje, sus amigos y conocidos contactaron inmediatamente a la policía. Estaban horrorizados por lo que habían leído y querían asegurarse de que la familia de Randy estuviera a salvo. La publicación dejó a muchos en estado de incredulidad, luchando por comprender la magnitud de lo ocurrido. Las autoridades respondieron rápidamente tras recibir múltiples llamadas, incluyendo una de Brian Jones, un amigo cercano de Randy. Se envió una patrulla a la casa de Randy para investigar. Brian Jones, uno de los amigos más cercanos de Randy, estaba aterrorizado y confundido cuando leyó la publicación de Facebook. Al principio esperaba que fuera un error o una broma cruel, pero cuando vio la firma al final, un apodo que Randy usaba desde la preparatoria, se dio cuenta de que su amigo la había escrito. La gravedad de la situación golpeó a Brian de inmediato y supo que debía actuar con rapidez.
Salió del trabajo temprano y condujo hacia la casa de Shelly, tratando de llamar a Randy en el camino. Cada llamada sin respuesta solo aumentaba su preocupación. Cuando Brian llegó a la casa de Shelly, notó una pila de periódicos en el porche. Esto le pareció extraño, ya que Shelly era conocida por ser responsable y nunca descuidaba sus tareas. Su vieja camioneta seguía estacionada en el camino de entrada y las cortinas estaban completamente cerradas. El jardín estaba inquietantemente silencioso, sin señales de vida. Brian tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Todo en la escena le provocaba inquietud y el silencio era escalofriante. Shelly llevaba una vida reservada desde la muerte de sus padres. Vivía sola, no tenía hijos y rara vez interactuaba con los vecinos. Su trabajo principal era repartir periódicos y era conocida por su puntualidad y constancia. La vista de los periódicos sin recoger encendió de inmediato las alarmas para Brian. Supo que algo andaba mal y decidió llamar a la policía. Cuando llamó a la línea de emergencias, le informaron que no era la primera persona en reportar preocupación por la familia. Ya se había enviado una unidad de patrullaje para verificar la situación. Al final de la publicación de Facebook, Randy escribió que su familia ahora estaba en un lugar mejor, libre del dolor. Expresó su pesar por sus acciones, asumió toda la responsabilidad y se disculpó con todos a quienes había lastimado. La publicación terminaba con palabras estremecedoras. Descansen en paz, mi pequeña familia. Al leer eso, Brian sintió una oleada de conmoción e incredulidad. Siempre había conocido a Randy como un hombre amable y cariñoso, alguien que amaba profundamente a su familia. La idea de que su amigo pudiera hacer algo así, o incluso tener un arma, estaba más allá de su imaginación. Recordó cómo Randy siempre hablaba de su familia con amor y devoción, y luchaba por comprender cómo todo se había vuelto tan oscuro. Cuando llegó la policía, intentaron establecer contacto con Randy Jansen, quien estaba dentro de la casa. Los oficiales lo vieron a través de una ventana en el piso superior, sosteniendo un arma. Usaron un altavoz e intentaron llamarlo por teléfono, pero Randy no respondió. Los oficiales eran plenamente conscientes de la tensión y sabían que debían actuar con cautela para evitar una escalada. La casa fue rodeada y los negociadores comenzaron los intentos de contacto, pero Randy no mostró señales de rendirse ni de querer hablar. Después de varias horas, el enfrentamiento escaló a una situación mucho más peligrosa. Randy prendió fuego a la casa y los oficiales vieron cómo el humo comenzaba a salir del piso superior. Todos los esfuerzos por acceder a la casa fracasaron. Las llamas se propagaron demasiado rápido, bloqueando todas las entradas. A través de la ventana, los oficiales alcanzaron a ver un cuerpo en la planta baja envuelto en sábanas, pero no pudieron acercarse lo suficiente para identificarlo. En cuestión de minutos, el fuego consumió toda la casa, obligando a los equipos de respuesta a retirarse. Los bomberos llegaron al lugar, pero la casa estaba completamente envuelta en llamas, lo que hizo imposible cualquier intento de rescate. El incendio fue tan intenso que el interior permaneció inseguro para ingresar durante varios días, incluso después de que las llamas se extinguieron. No fue hasta el 10 de mayo, 3 días después del incendio, que los investigadores pudieron ingresar a los restos calcinados de la casa para comenzar su inspección. Dentro del hogar destruido, los investigadores descubrieron 3 cuerpos. Emily, de 19 años, fue encontrada en su habitación, envuelta en una sábana. Laurel, de 50, fue hallada en la cocina, también cubierta con una manta. Los investigadores determinaron que ambas habían recibido 2 disparos en la cabeza y que las heridas se produjeron aproximadamente 10 días antes de que Randy publicara en Facebook. El cuerpo de Randy fue encontrado en la habitación del piso superior. Había muerto por suicidio con un arma de fuego antes de prender fuego a la casa. Según la posición del cuerpo y los restos del arma, quedó claro que Randy había sufrido un colapso emocional severo cuando tomó la decisión de quitarse la vida. Cuando la policía llegó a la casa de Shelly, la hermana de Randy, encontraron su cuerpo en la sala de estar.
Shelley también había recibido 2 disparos en la cabeza y su cuerpo estaba cubierto con una manta, de la misma manera. Los investigadores concluyeron que había muerto 2 días antes de ser descubierta, sin señales de lucha en la escena, lo que sugiere que Randy la tomó por sorpresa. La condición de Emily se había deteriorado significativamente durante el último año. Los doctores tuvieron que administrarle morfina para aliviar su dolor insoportable. Estas inyecciones eran el último recurso, y los vecinos solían ver a sus padres ayudándola a entrar a casa después de las visitas al hospital. Emily se había vuelto tan débil que necesitaba apoyo solo para caminar. Esos momentos rompían el corazón de cualquiera que conociera a la familia. Randy Jansen, el padre de Emily, siempre hizo todo lo posible por cuidar a su familia a pesar de los muchos desafíos. Un año antes de la tragedia, visitó a su médico familiar debido a insomnio prolongado y estrés abrumador. Confesó que ver a su hija soportar tanto dolor era increíblemente difícil. El médico le sugirió sedantes y recomendó más descanso, pero Randy se negó, creyendo que la medicación no resolvería el verdadero problema. Brian Jones, un amigo cercano de Randy, recordó que él nunca expresó intención de hacerse daño ni de dañar a otros. Lo describía como un hombre tranquilo, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Randy ponía a su familia por encima de todo, y nadie podía imaginarlo haciendo algo así. Sin embargo, Brian notó que Randy había llegado a su límite. Ya no podía soportar ver sufrir a su hija y finalmente tomó una decisión devastadora. Muchos vecinos que conocían a Randy desde su infancia encontraron imposible aceptar lo que había sucedido. Lo describían como amable, gentil y jamás violento o cruel. Para ellos, sus acciones parecían surgir de la desesperación y la impotencia ante el dolor abrumador que consumía a su familia. Un vecino recordó algo que Randy había dicho una vez, que si su hija alguna vez se iba de este mundo, él no tendría razón para seguir viviendo. A pesar de eso, Randy vivió con los cuerpos de su esposa e hija durante 10 días antes de quitarse la vida. El último tuit de Emily, publicado 4 días antes de la tragedia, decía: «Me quejo del dolor, pero al menos todavía estoy aquí para sentirlo. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir». El tuit reflejaba su deseo de aferrarse a la vida pese al sufrimiento constante. Sus publicaciones en redes sociales a menudo mostraban resiliencia y un esfuerzo por mantenerse optimista a pesar de la enfermedad. Intentaba mantener la esperanza, incluso cuando todo a su alrededor parecía sombrío. Emily fue recordada como una joven amable y compasiva que siempre intentaba mantenerse conectada con el mundo. Le apasionaba la música y cantaba en la iglesia local siempre que su salud se lo permitía. Muchos habitantes de Langley aún recuerdan con claridad sus presentaciones cargadas de emoción. A medida que su condición empeoraba, se presentaba con menos frecuencia, pero seguía preocupándose por los demás. A menudo horneaba junto a su madre y compartía con los vecinos, y en los días buenos ayudaba a niños del vecindario con la tarea. Laurel, la madre de Emily, hizo todo lo que pudo para apoyar a su hija. En una publicación en Twitter escribió: «Emily está de nuevo en el hospital. Ruego que Dios pueda ayudarla. Me siento tan impotente». Estas palabras expresaban claramente el dolor y la desesperación que sentía al ver a su hija luchar contra la enfermedad. Laurel estaba emocionalmente agotada, pero nunca se rindió. Siempre buscaba maneras de aliviar el sufrimiento de Emily. Shelley, la hermana de Randy, no tenía forma de prever la tragedia que estaba a punto de suceder. Nadie en la familia pudo imaginar que su destino quedaría sellado de manera tan catastrófica. Durante el último año, Randy a menudo confiaba en sus amigos sobre la carga y el estrés de cuidar a Emily. Nadie podría haber predicho que Randy alcanzaría un estado psicológico tan frágil que tomaría la decisión de acabar con la vida de su familia. Como se mencionó, Emily tenía una cuenta de Twitter donde compartía sus pensamientos. Sus publicaciones mostraban que nunca se rindió. Justo antes de la tragedia escribió: «Por primera vez en 2 años tuve 12 horas sin dolor.
Estoy cansada de sufrir, pero tengo que seguir adelante. Su determinación para luchar, a pesar de la adversidad, era evidente en cada palabra. Pero Randy ya no podía soportar la presión psicológica. Laurel también estaba profundamente afectada al ver cómo la condición de su hija empeoraba día tras día. Sus publicaciones en Twitter reflejaban ese dolor. A pesar de la desesperación, la familia aún intentaba apoyarse mutuamente. Pero la situación continuó deteriorándose y nadie pudo predecir a dónde llevaría. Ahora, con los detalles revelados, queda claro cómo la desesperación, las batallas silenciosas y una profunda desesperanza convergieron en una tragedia que nadie esperaba. La historia de la familia Jansen es un recordatorio sombrío de que, incluso detrás de muros aparentemente fuertes, puede arder un dolor indecible, que a veces estalla de formas que nadie pudo prever.